a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Mis hermanos, qué bendición verlos de nuevo. Buenos días a cada uno de ustedes. Mi nombre es Neri Barrientos y será un gusto para mí, como siempre, un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que, como siempre, vamos a dar inicio a esta meditación poniéndolas en las manos de Dios, lo que el día de hoy vamos a conversar, lo que vamos a platicar, lo que vamos a aprender. Así que voy a pedirles que por favor inclinen su cabeza, cierren sus ojos y me acompañen en oración. Bendito Dios que estás en los cielos, te doy gracias por tu dirección esta mañana. Gracias porque a veces las cosas suceden y nosotros no esperamos que sea así, pero al final del camino nos damos cuenta que tú eres quien vas acomodando las cosas. Te doy gracias, Señor de los cielos. Fue tu voluntad que no pudiéramos tener la señal hoy en el toldo, pero qué alegría estar con todos mis hermanos aquí en la nave principal. Te pido, Señor, que todo lo que tu servidor diga, que todo lo que tu siervo diga, sea guiado por tu Espíritu Santo y que llegue a donde deba llegar. Deposito en tus manos, Señor, esta meditación, para que seas tú quien proveas a cada corazón de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a prepararnos por acá. Le pregunté a Siri, ¿cuántos días faltan para las elecciones? Y me contestó. Y de hecho me dijo, esto lo tomé de internet y me abrió una página ahí. Y para los que no saben, hacen falta en este momento 13 días, 21 horas, 42 minutos, 59 segundos para que se abran los puestos de votación. Como hoy el tema se presta un poco para hablar de esto, vamos a evitar hacerlo en la medida de lo posible, pero a mí me gustaría empezar con una pregunta a cada uno de ustedes y me gustaría preguntarles, no me vayan a contestar por favor, ahí se quedan calladitos. ¿Qué opinión le merece la propuesta política que tenemos para este año? Le digo que no me conteste porque estoy seguro. Eso es, no tengo capacidad para leer la mente, pero estoy seguro que sé qué es lo que usted está pensando. ¿Y sabe por qué? Algunos de ustedes se recordarán que hace 8 días yo los abordé y les hice la misma pregunta, ¿verdad? Y hoy en la mañana a los madrugadores, los que llegaron por acá, también les hice la misma pregunta. Y me asombró, porque todos, con unas palabras más, con unas palabras menos, indicaban por dónde estaba su idea, por dónde estaba su pensamiento respecto a esto. Ahora, la única diferencia que pude notar, lo voy a mencionar, es que algunos estaban más preocupados que otros cuando respondieron, ¿verdad? Pero en general, todos, absolutamente todos respondieron lo mismo. Pero mire, mi hermano, esto no es nuevo. Hace algunos años había un hombre, un político y un diplomático que se llamaba Nicolás Maquiavelo. Y él pensó mucho en esto. Y después de analizar su situación en la que estaba viviendo y de conocer un poco de la historia, él escribió algunos libros. Y la obra principal que este diplomático escribió se llama El Príncipe. Y en este libro, Nico considera algunas cosas interesantes. Para empezar, quiero decirle que cuando estudiamos ciencias políticas, Nico nos es presentado como el padre de la política moderna. Y en este libro, El Príncipe, que él escribió, él dice o explica que los métodos más eficaces, oiga bien esto, para fundar un Estado o hacerse con el poder,
es mantener la religión y la moral alejada. Además de eso, enumera una serie de rasgos esenciales que deben caracterizar al buen político. Y entre estos rasgos esenciales que debe tener todo buen político, destacan algunos. Voy a mencionarles solo 5. Primero, la manipulación. Porque a través de eso él puede hacer uso de los medios para poder alcanzar sus fines. De ahí viene aquella frase conocida que el fin justifica los medios. Segundo, la tenacidad y la astucia, porque esto le evita al político evitar los obstáculos que se le presenten. Tercero, la inmoralidad, porque en la medida que el político sea inmoral le va a permitir mantenerse por encima del bien y del mal. No va a tener que estar pensando si es bueno o es malo lo que está haciendo. El ingenio y la carencia de escrúpulos como cuarta cosa. Y lo que más me llama la atención, esta quinta, es que debe ser un experto en el engaño. Ahora, Nicolás Maquiavelo no es el único que ha escrito sobre esto. Cuando nosotros leemos el primer libro de Samuel, encontramos en el capítulo 8, versos del 9 al 18, que Dios, por instrucción, le dice a Samuel que le advierta al pueblo de cuáles son las consecuencias de fundar un estado en base a los deseos de la gente y lejos de la voluntad de Dios. Y le dice, adviérteles que esto que ellos están haciendo será el inicio de una lucha constante por el poder. Esto va a producir disensiones, odios, luchas fratricidas, conspiraciones e incluso asesinatos. Así que, mis queridos hermanos, las convulsiones que hoy en día estamos viviendo no son cosa nueva, ¿verdad? Son cosas que vienen desde hace mucho tiempo y los vemos en nuestro país y los vemos en cualquier país del mundo. Pero al final, lo importante de esto es que si nosotros confiamos en Dios, dependemos de Él, nos vamos a dar cuenta que no importa cuál sea el desenlace de estos escenarios que estamos viendo, al final nos vamos a dar cuenta que para nosotros siempre va a ser una bendición. Y en eso precisamente es en lo que vamos a meditar el día de hoy. Muy bien, quisiera hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto durante el recorrido de esta serie. Y recordarán ustedes que vemos a un David que se ha ido a esconder a los desiertos de su nativo Judá porque está huyendo de Saúl. En estos lugares David se convierte en algo así como el líder de una célula guerrillera que aprovecha cualquier momento para atacar al ejército poderoso de los filisteos. La otra parte de su tiempo la vive gastando en mantenerse escondido y en estar huyendo de Saúl. ¿Qué hacía David para sobrevivir en esos tiempos? Bueno, David era muy astuto, aparentemente la seguridad era algo que todos apreciaban en ese entonces, así que él vendía sus servicios de seguridad y protección a las ciudades ricas que podían pagarlo. En algunos casos, como lo vimos hace 15 días, Rolando nos hablaba del incidente con Nabal, y de eso podemos deducir que muchas veces estos servicios de seguridad y protección no necesariamente eran un servicio voluntario. Entonces la situación para David cada vez era más complicada. David estaba atrapado entre un rey que lo perseguía, los filisteos que tenían una constante amenaza y una guerra con el pueblo de Israel, y algunas poblaciones que, hay que decirlo, consideraban a veces a David como una molestia. Así que David va y busca a Aquis. ¿Quién era Aquis? Aquis era el rey de Gat. Era un rey filisteo y le ofrece a él sus servicios. Algunos dirán, qué mala onda David, ¿no? O se está aliando con el enemigo. Pero, ¿sabe qué? David no era ningún traidor. Por supuesto que los filisteos están esperando, bueno, de hecho los filisteos lo reciben muy contentos de que David se convierta en un aliado de ellos, porque creen que David, como parte de su alianza, podrán de alguna manera apoyar para hacerle más daño al pueblo de Israel. Pero, repito, David no era ningún traidor. ¿Y qué hacía para mantener engañado al rey de Aquis? Bueno, David le llevaba informes falsos a Aquis, se le decía, mira rey, acabo de atacar algunas ciudades de Judá, de esos israelitas que
que tanto odias, y pues aquí te traigo parte del botín. Pero en realidad lo que David estaba haciendo era atacando a otras aldeas, a otros poblados, a otros clanes que siempre habían sido enemigos del pueblo de Israel. Y de ahí él tomaba sus botines, su botín, y lo que hacía era que daba parte de ese botín a los necesitados siempre del pueblo de Israel. David se había convertido en algo así como un Robin Hood, ¿verdad? Que le quitaba a los que tenían y se lo daba a los desposeídos, a sus paisanos. Los filisteos, porque vamos a hablar también de ellos un poco, no habían dejado pasar desapercibida la situación en la que estaba viviendo Israel, ¿verdad? Teníamos a un Saúl que estaba empecinado, estaba obsesionado con capturar, agarrar y matar a David, y por lo tanto había descuidado que él tenía una guerra vigente con los filisteos. Y los filisteos, por supuesto, no dejaron pasar la oportunidad, y ellos percibieron esto. En términos militares, hay unos factores que todo estratega militar debe considerar antes de ir a la guerra. Uno es el enemigo, uno es el terreno, otro es el tiempo y otro es los recursos de que dispone. Y estos 4 elementos parecían haberse alineado en favor de los filisteos, ¿verdad? El enemigo estaba distraído haciendo otra cosa que no tenía que hacer. El terreno era excelente porque el terreno que ellos escogieron podían utilizarlo para maniobrar con sus carros de guerra, ¿verdad? Israel no los tenía. El tiempo era el adecuado porque había muchos problemas generados por esta obsesión de Saúl. Y los recursos, ellos tenían muchos más recursos que el mismo pueblo de Israel. Así que ellos aprovechan esto, y el punto es de que la estrategia, los planes de los filisteos eran claros, ¿verdad? La estrategia de ellos era claro. Lo que realmente no queda claro, o al menos a mí no me queda muy claro, es cómo es que Saúl, con esa amplia experiencia militar que tenía, con todas las faenas de guerra que había llevado a cabo y donde había salido victorioso, cómo es que él permite que los filisteos le arrastren a esa posición. Recordemos, hace 8 días veíamos que David, cuando se da cuenta el tamaño del ejército de los filisteos, se asusta, ¿verdad? La guerra estaba perdida aún antes de iniciar, y Saúl lo sabía, se lo habían advertido. Muy bien, ustedes saben qué fue lo que sucedió. Fue un desastre para el pueblo de Israel. Las fuerzas de Israel se ven aniquiladas, o por lo menos quedan desorganizadas. Los 3 hijos de Saúl mueren, y el mismo Saúl, mal herido, finalmente decide suicidarse. Muy bien, esta mañana vamos a estar meditando en los capítulos 2, 3, 4 y 5. Así que vamos a hacer un rápido recorrido tratando de resaltar algunas cosas que yo quisiera hacer énfasis. Vamos a tener una modalidad. Yo voy a ir proyectando, o vamos a ir proyectando aquí las partes, los pasajes de estos 4 capítulos en los cuales queremos hacer algún énfasis. Y usted los va a ir leyendo ahí en su mente. Esto es con la intención de hacer esto un poquito más rápido y por lo menos podamos salir de aquí antes de las 3 de la tarde. No, no es cierto. Todo está fríamente calculado. Muy bien. Muy bien. El desastre entonces en Gilboa había dejado, como dije, a las fuerzas de Israel muy mal paradas, y muchas estaban desorganizadas. E Israel parecía que estaba al borde de la desesperación. Pero lo interesante en esto es que Dios tenía el control, ¿verdad? Y ustedes van a ver más adelante en el desarrollo que al cabo de unos pocos años, Dios había levantado al reino, al pueblo de Israel, y se había convertido en la primera potencia de Palestina y de Siria. En el capítulo 2, que es donde vamos a dar inicio, empieza
O podemos, mejor dicho, ver que aquí arrancamos con la primera gran narrativa del libro segundo de Samuel. Y empieza con las palabras después de esto. Y lo que nos está diciendo es de que a partir de aquí hay un parteaguas en donde debemos suponer de que la vida de David va a tener un cambio, un giro de 180 grados y va a ser un cambio totalmente radical. Muerto el rey Saúl, muertos sus hijos, los herederos al trono, parecía que le abría a David el camino, era el momento apropiado para que él subiera y tomara el trono. Si David tenía una mente maquiavélica, este era el momento preciso en el que tenía que hacerlo. Sin embargo, nosotros podemos observar y hemos visto a lo largo de esta serie de que David en todo momento, desde el principio, desde que era un joven y antes de convertirse en rey, él siempre dependió de la dirección de Dios. Él siempre confió de Dios y siempre se acercó y le consultó a Dios. En la mente de Saúl de David no había un atisbo de duda en eso, un atisbo de querer decir él, yo soy, de autodeterminación o de jactancia. Y entonces David, después de que inicia esta parte de su etapa, dice que consultó al Señor. Ahora sí está funcionando mejor. Muy bien. David se acerca y consulta a Dios. La situación es caótica en el reino de Israel y parece que las cosas están sin control y no hay una dirección. Así que sabiamente David se acerca a Dios y le consulta. Y Dios le contesta. Saúl le pregunta, Señor, ¿debo subir a alguna de las ciudades que están... David, ¿debo subir alguna de las ciudades? Señor, ¿puedo subir alguna de las ciudades que están en Judá? Y él le contesta, sí, David, sube. Pero David no va con sus amigos y les pregunta, miren, jóvenes, ustedes que conocen el área, ¿cuál creen ustedes que sea la mejor ciudad para subir y desarrollarnos ahí como un nuevo pueblo, aprovechar las circunstancias o quizás porque tengan un bonito paisaje? No, David recurre otra vez a Dios y le pregunta, ok, Señor, ya me dijiste que suba, ¿a dónde debo subir? Y Dios le dice, sube a Hebrón. Así que David entonces sube allá y sube con sus 2 esposas, Ahinoam y Abigail. Ahora, lo que quiero resaltar aquí realmente es de que aquí hay una trilogía que le permite a David tener éxito. Primero consulta, luego Dios le responde y cuando Dios le responde, David obedece, ¿verdad? Pero aquí hay algo que seguramente llamará la atención de muchos de ustedes. Subió con sus 2 mujeres. ¿Cómo así? Y él, ¿por qué sí podía tener 2 mujeres? Así que quisiera hacer un pequeño paréntesis en esto. En la época de los patriarcas, y más aún quizás en la época de las monarquías, esto de tener varias esposas, la poligamia, era un tema común, era algo culturalmente aceptado. Por supuesto, David David no solo tuvo 2, tuvo muchas otras más. Pero nosotros podemos ver cuando estamos viendo por qué David lo hacía, algunas veces era definitivamente porque se dejaba llevar por quizás sus impulsos de hombre, sus impulsos machistas. Pero la verdad es que David también lo hacía por temas políticos. Algunas de esas cosas eran... ¿Se recuerdan ustedes quién era Abigail? ¿Se recuerdan? Lo vimos hace 15 días, ¿verdad? ¿O no? Bueno, entonces David de alguna manera estaba tratando de consolidar su posición. Así que él sube con sus 2 esposas y ahí se establece, pero lo importante es de que el otro mensaje que es, bueno, cierro paréntesis aquí, dejo ya a la poligamia de David tranquila, pero quizás lo que tal vez quisiera recalcar de esto es de que este no es definitivamente el ideal de Dios. Pasó mucho tiempo antes de que los israelitas entendieran que el ideal de Dios para el matrimonio era
una esposa, una suegra, nada más. Ahí. Muy bien. Entonces, la otra cosa importante es que David está estableciendo una relación de dependencia con Dios. Y la otra cosa importante es que el hecho de que Dios le respondiera a David implicaba que Dios estaba complacido con David. De ahí que nosotros vemos, y el título de nuestra serie es que es un hombre conforme al corazón de Dios. Muy bien, podemos ver ya en el verso 4 que David, mejor dicho, los hombres de Judá suben donde está David y lo proclaman rey. Lo interesante de esto es de que, acuérdense ustedes dónde estaba David, ¿sí? David estaba ubicado en la parte del área de Judá. Y entonces llegan los hombres de Judá y le dicen a David que quieren que sea su rey. Ellos recuerdan de que ya el profeta Samuel había ungido a David en una ocasión anterior, allá cuando estaba en la casa de su papá, y eso era ya un antecedente y era el primer mensaje de que Dios tenía un propósito especial para la vida de David. Además, que los hombres de Judá vinieran en representación de toda la tribu era muy significativo para los momentos que se estaban viviendo. Eso le daba de alguna manera alguna legitimidad al acto. Pero recuérdense de que hasta este entonces David estaba como un vasallo del pueblo de Filistea, ¿verdad? De los filisteos. Así que, ¿qué habrá pensado el pueblo filisteo de que ahora este vasallo protegido, antes líder de una banda de algunos desadaptados, ahora se estaba convirtiendo en rey? Definitivamente, el texto no lo dice, pero definitivamente los filisteos deben haber estado complacidos con esto y deben haber consentido que David se convirtiera en el rey de Judá. ¿Por qué razón? Si funcionaba que David, siendo el líder de una banda, pudiera ayudar a los filisteos a hacerse o ampliar sus territorios dentro del pueblo de Israel, no digamos ahora que él era un rey. Pues que bueno, ahora vamos a tener ya no solamente a un bandolero como vasallo, sino vamos a tener a un rey. Y eso, por supuesto, favorecía a los filisteos. Lo que los filisteos no se habían dado cuenta era de que todo se estaba moviendo, absolutamente todo se estaba moviendo al ritmo de Dios, ¿verdad? Y que nada estaba pasando fuera de la voluntad de Dios. David sí lo sabía, él había consultado, Dios le había contestado y David había sido obediente. Y entonces, definitivamente, Dios está moviéndose alrededor de esto y David lo está percibiendo y está entendiendo de que es parte de la voluntad de Dios. Debemos notar que este acontecimiento introducía algunas cosas que estaban muy alejadas de la tradición de aquellos tiempos. Al aclamarle como rey, Judá estaba ejecutando un acto que seguramente a muchos, no solamente en Israel, sino a los mismos filisteos, les había sorprendido. Ahora bien, yo quise poner aquí un mapa para que ustedes tengan la idea de lo que yo voy a comentarles ahora. La parte azul era el reino de Israel y la parte de Judá. Aquí había una división entre el rey de Israel, el reinado de Israel y el reinado de Judá. Pero anteriormente, cuando era Saúl el que gobernaba, todo eso, la parte celeste y la parte naranja, debió haber sido azul. Esas eran las tierras, ese era el reinado en el que Saúl había estado gobernando.
Entonces de pronto viene y se decreta que David es el nuevo rey de Judá. Lo que está pasando acá es que está surgiendo un nuevo rey, un nuevo reinado, un nuevo estado dentro de otro estado. Hoy en día, ¿cómo llamaríamos a eso? Diríamos que es un estado separatista. Y por lo tanto, esto estaba generando condiciones que podían dar a luz serias convulsiones, serios problemas, guerras incluso, que antes no habían surgido entre las tribus de Israel. Ahora, recordemos de que David, como dije, continuaba estando bajo la protección de los filisteos. Así que ellos esperaban de que David, como su aliado, ahora les ayudara a terminar de conquistar esa parte que aún hacía falta del reino de Israel. Pero en realidad, David nunca consideró a los filisteos como sus amigos. Siempre los consideró como sus amigos. Y esa alianza que él había tenido con ellos era algo calculado. Las cosas, por supuesto, no marchaban sobre ruedas. Así que ahí en el reino de Israel había un hombre, Isboset, que era el único hijo que le quedaba a Saúl, ¿verdad? Y este Isboset es tomado por Abner, que Abner había sido el general del rey Saúl, y lo toma y se lo lleva a un lugar que se llama Mahanaim. Y ustedes pueden ver, Mahanaim está ahí donde está esa pequeña estrella roja. Lo lleva hasta ahí porque es el mejor lugar para mantenerlo alejado del ejército filisteo y también de las fuerzas mismas de David. Pero en realidad este reino fue un reino que se desarrolló, un gobierno que se desarrolló en el exilio, si es que acaso pudiese llamarse un gobierno. El hecho es de que Isboset carecía de autoridad para poder gobernar. La base del gobierno de Isboset estaba en Abner, que era el general del rey, había sido el general del rey Saúl. Y esa era el principal soporte entonces de este nuevo rey que había surgido, Isboset, y que ahora estaba reclamando para sí todo el reino de Israel. Abner, por su parte, era un hombre de guerra, definitivamente con un obvio liderazgo militar, y eso le había ayudado a él para convencer y dirigir a todas las demás tribus del norte en Israel a convertirse en los siervos, los súbditos de este Isboset, que dicho sea de paso, le hacía falta mucho carácter. Hablemos un poco de este Isboset. ¿Quién era Isboset? Isboset significa hombre de vergüenza, así que es un nombre que yo no recomendaría para ningún hijo. Pero en Primera Crónicas 8:33, este hijo de Saúl aparece con el nombre de Esbaal. Esbaal, que significa Baal existe. Ustedes recordarán que Baal era el dios de los cananeos. Posteriormente los escribas cambiaban la forma de los nombres que tenían Baal. En este caso, pudieron haberlo cambiado precisamente para no tener que mencionar el nombre de Baal, o quizás se referían al carácter propio de Isboset. Isboset era un hombre pusilánime, de carácter débil, que no tenía ninguna capacidad para gobernar. En realidad, era Abner quien tenía el poder y quien controlaba a las fuerzas militares. Durante este tiempo, las relaciones de ambos reyes, David e Isboset, pues definitivamente eran hostiles, ¿no? Alguien que estaba tratando de usurpar y alguien que estaba tratando de terminar de conquistar. Aunque estas relaciones eran hostiles, en realidad no llegan a una guerra abierta. Hay por ahí alguna escaramuza que lo importante en esta pequeña batalla es que ahí muere Asael. ¿Quién era Asael? Asael era el hermano de Joab y Joab era el general del ejército de David. Esta condición hace que más adelante la muerte de Asael tenga serias repercusiones y lo vamos a ver un poquito más detenidamente adelante.
Pero el hecho es de que Isboset era incapaz de mantener una guerra con David. David lo sabía. David podía haber subido al norte y tomar el control. Pero David hizo dos cosas. Primero, esperó el tiempo de Dios. Y segundo, prefirió utilizar la diplomacia porque tampoco quería ampliar más la brecha que ya existía. Luego se da un acontecimiento ahí en la casa de Isboset. Y resulta que Isboset, aún con su falta de carácter, le reclama a Abner por haberse acostado con una de las concubinas de su papá, de Saúl. Es un hecho de que Saúl está muerto. O sea, esta señora, esta dama, ya no era más una concubina de Saúl. Pero tradicionalmente, cuando un rey sucedía al otro, también tomaba las esposas, las concubinas, y las convertía en parte de su harem. Eso le daba como más prestigio a él. Y entonces, si esto era cierto, lo que vemos aquí evidenciándose es que Abner seguramente tenía alguna intención de más adelante quitarle el poder, quitarle el reinado a Isboset y convertirse él en el rey de Israel. Ahora, esto no le cae para nada en gracia a Abner. Y dice la Biblia que Abner se enoja mucho. Abner se enoja mucho y discute con el rey Isboset y le dice: a ver, rey, ¿acaso soy yo una cabeza de perro de Judá? Imagínense, está tan enojado que le está diciendo perros a sus paisanos de Judá. ¿Acaso soy yo una cabeza de perro de Judá, la que puedes patear, jugar fútbol con él como quieras? No, estás equivocado. Yo soy Abner, ¿verdad? El general del rey Saúl. ¿Y sabes qué? Esto que estás haciendo no se va a quedar así. Y luego le lanza una amenaza y le dice: te aseguro que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Voy a hacer todo lo posible. Y si no lo hago, aún que Dios me mate, si no consigo que todo esto que yo he mantenido para el rey de Israel, para el rey Isboset, si no te lo quito y se lo doy a Saúl, a David, entonces que Dios me mate. Lanzó incluso una maldición contra él. Pero no se quedó solo ahí. Abner, después de las amenazas, toma acción y entonces ya planea o establece una audiencia con el rey David y se reúne con él, y él le dice de que va a hacer que los ancianos, que los líderes de los pueblos del norte se acerquen a David y se conviertan en sus súbditos. Y dentro de esa conversación donde ellos llegan a un acuerdo, dentro de esa negociación, mejor dicho, sucede algo interesante. Y es que Abner muere a manos de Joab. Y vemos de que ahí en el capítulo 3, entre los versos 26 en adelante, nos narra cómo Abner muere a manos de Joab. Joab lo manda a llamar en escondidas del rey Saúl, lo lleva ahí afuera de la ciudad y allí lo asesina. Ahora, esto no tuvo realmente mayores repercusiones, ¿verdad? Porque esto no desmoronó la candidatura de David como próximo rey de Israel. En lo que sí falló David es que no usó su autoridad para castigar a Joab. Joab realmente había cometido un asesinato. No lo castigó, dejó que las cosas pasaran así y ciertamente pues lanzó una maldición para él y su familia. Debemos reconocer que Joab era un general capaz,
con habilidades para organizar, ingenioso y decidido. Pero Joab además también era oportunista, era un ambicioso, era vengativo. De hecho, estaba vengando la muerte de su hermano, dispuesto a recurrir incluso al asesinato con tal de mantener su poder. Abner se estaba convirtiendo en una amenaza para su puesto de general. David, en su condición de rey, nunca deseó la muerte de ningún israelita. Y ahora había muerto un israelita, alguien que había sido importante en la vida de Israel, en la historia de Israel, un general del rey anterior. Y David lloró, dice, y el pueblo lo entendió. El capítulo 3 termina con algo bien importante, y es la confesión de David como alguien que es débil. David dice, perdóneme que estoy volteando allá, pero es que aquí la letra está muy pequeña y ya mis lentes no me ayudan. David termina diciendo en este capítulo, yo soy débil. Sí, soy el ungido de Dios, pero yo soy débil. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Que David sigue siendo humano. David confiesa su debilidad. Y esto es importante porque muestra que David tiene virtudes, pero también tiene debilidades. Tiene confianza, pero también tiene temores. David sabe confesar esa debilidad. Y lo importante es que una persona así, que es capaz de confesar su debilidad, vive en una constante humillación ante Dios porque reconoce su pequeñez ante la grandeza de Dios. Pero no solamente se queda ahí. David está consciente de su debilidad, pero también está consciente de una responsabilidad que Dios le dio. Y esa responsabilidad es la de hacer crecer el reino, hacer crecer el pueblo de Dios, consolidarlo como una nación y el beneficio, por supuesto, de sus habitantes. Así es que David reconoce eso y reconoce que es ungido por el pueblo, pero que también es llamado por Dios. Ahora, la gran paradoja, ¿sabe usted?, del poder divino, es que el poder divino se perfecciona en la debilidad de quien se acerca a Dios. Usted quiere tener poder, pero un poder que venga de Dios. Lo primero que tiene que hacer es reconocer su debilidad, aceptar su responsabilidad y acercarse a Dios. Tenemos algunas otras historias en la Biblia donde podemos ver esto. Tenemos a un Moisés que tuvo una preparación por Dios en Israel, en Egipto, y que luego sale huyendo de ahí y Dios lo llama. ¿Cuáles eran las virtudes de Moisés? Moisés parecía que no tenía ninguna virtud, es más, le costaba hablar, y Dios lo manda a enfrentar al rey poderoso de aquel tiempo y a decirle, mira, rey, me voy a llevar a tu mano de obra, yo sé que ellos te ayudan en la generación de la economía, pero yo me los voy a llevar. Yo no sé qué hubiese hecho usted, yo me lo pensaría, ¿verdad? ¿Y qué armas le dio Dios a Moisés? Si usted se da cuenta, no le dio una espada, no le dio un arco, no le dio una lanza, le dio una vara. Pero con esa vara y el poder de Dios se harían maravillas que manifestarían que ese poder estaba respaldando a Moisés. Por otro lado, tenemos también por ahí a un Pablo que muchas veces se quejó de que tenía un aguijón en la carne y que ante la gran comisión que Dios le estaba dando, se le podía complicar. Sin embargo, algo aprendió Pablo, y es que a través de la gracia, su debilidad se veía fortalecida. Debemos notar que Dios, mi hermano, no estaba buscando la perfección en ellos.
Cuando Dios hace un llamado a cualquiera de ustedes, a cualquiera de sus hijos, Dios no está buscando perfección, está buscando sumisión, está buscando dependencia, está buscando obediencia. El llamado para David no era un llamado fácil, tenía que gobernar un incipiente estado que estaban haciendo con muchos problemas. El llamado de David consistía en hacerse cargo de una esfera que era una esfera un poquito complicada, y yo creo que lo hemos visto, y esta era la esfera política. Ahora, miren mis hermanos, déjenme buscar algo acá. La política per se no es mala. Dice el diccionario, la política es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Entonces la política per se no es mala. La política en realidad es de alguna manera loable para quien vive para la política. Lo que es condenable es vivir de la política. Y en este caso, David está sirviendo como gobernante a un pueblo, no se está sirviendo del pueblo. Eso es lo que realmente debiese ser la política. David tomó en serio esto, porque entendió que era el llamado de Dios y que en todo momento, si buscaba la fortaleza de Dios y si dependía de Él, Dios le daría la victoria. Muy bien. El capítulo 4 de 2 Samuel, no vamos a hacer mucho hincapié en él, pero él lo que nos cuenta es la historia de cómo murió Isboset. Dice la historia de que habían dos capitanes por ahí que un día decidieron entrar a la casa de Isboset y mientras estaba durmiendo lo golpearon, lo asesinaron y le cortaron la cabeza. Era un asesinato con todas las agravantes que usted se puede imaginar: alevosía, premeditación, en despoblado, un interés económico, porque al final lo que querían ellos era obtener una recompensa del rey David. Y por supuesto, lleno de una gran crueldad en contra de Isboset. Así que los muy insensatos llevan la cabeza de Isboset ante David. ¿Y qué creen que hizo David? Bueno, ustedes lo saben, ¿verdad? David sabía de que si la muerte de Abner era un motivo para generar protestas o generar problemas, no digamos la muerte de Isboset. Así que de manera inmediata y sumaria, como dirían los abogados, David mata a estos hombres. Y esto le agradó al pueblo porque se dieron cuenta de que en realidad no había una complicidad de David en la muerte de Isboset. Muy bien, llegamos al capítulo 5. Entonces todas las tribus de Israel fueron a David y lo ungieron como su rey. Tras la muerte de Isboset, ya no había ningún otro, nadie más que pudiera ser algún líder que pudiera saltar a la palestra. Así que los hombres del resto de Israel, de las tribus del norte, deciden que es el momento de unirse y al final aceptan ya entonces a David como el ungido de Dios y el que iba a pastorear a su pueblo para sacarlo de la opresión que estaban viviendo de los filisteos. Una cosa importante es que David había comprendido de que Dios había enaltecido su reino por amor a su pueblo. No significaba que que Dios no fuera soberano al haber accedido que el pueblo de Israel tuviera un rey. Lo que hizo Dios fue que en su voluntad permitió que ellos experimentaran en su carne propia las consecuencias de esos caprichos que ellos a veces tenían, las consecuencias de su necedad. Sin embargo, Dios mostró compasión aún en eso, porque levantó a un hombre que era de acuerdo a su corazón. Era un hombre que no iba a velar por su beneficio propio, sino que iba a velar
por el beneficio de su pueblo. No buscaba su propia gloria, sino que su gloria, la gloria se la daba a Dios en todo momento y en cada una de las cosas que él hacía. Hay 3 elementos que dan legitimidad al reinado de David y aún un cuarto que hacía que él tuviera éxito. Había una unidad de propósito, es decir, los intereses, las intenciones de David estaban alineadas con los intereses y la intención de Dios. Además de eso, David tenía un liderazgo experimentado. David había pasado por muchas cosas que lo habían hecho y lo habían convertido en un líder con mucha experiencia. Tenía un llamamiento de Dios, un llamamiento reconocido, un llamamiento legítimo. Y finalmente, lo que hacía triunfar a este David era la dependencia que él tenía de Dios. Y algo que yo quiero comentarle a ustedes es que cualquier ministerio exitoso en el que nosotros sintamos que tenemos un llamado, debe cumplir con estas características. Deben estar alineados con la voluntad de Dios. No es que yo quiero ser misionero, yo quiero ser pastor, yo quiero ser cantante. Si no está alineado con la voluntad y el propósito de Dios, de nada sirve que yo haga cualquier tipo de propósito. Dios debe haberme preparado también para poder ser un líder en lo que yo tengo que hacer. Y sobre todo tengo que recibir el llamado de Dios. Y sobre todo depender de Él en cualquier situación. No nos olvidemos de que por ahí todavía andan los filisteos, ¿verdad? ¿Se recuerda? Cuando David era rey de Judá, seguramente esto no le molestaba a los filisteos. No había problema. Al fin estaba bien tener un rey como vasallo. Pero ahora David es el rey de todo Israel. Y entonces ahora, con este nombramiento, los filisteos comprenden de que este es un acto de independencia por parte de Israel. Van a empezar a deshacerse de los filisteos. Así que, si hay que desbaratar a David, este es el momento de hacerlo, antes de que él sea más fuerte. Así que los filisteos toman la decisión y dicen, bueno, vamos a subir contra David. Yo no sé cómo estarían las fuerzas de David en ese momento, no sé cuál era su nivel de apresto, pero sí me llama la atención que lo primero que hace David, una vez más, es consultar a su Señor. Y le pregunta, ¿subiré yo contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y una vez más Dios le responde, ve contra ellos, yo te entregaré a los filisteos en tus manos. Y David otra vez obedece a Dios y sale y derrota al ejército filisteo, ¿verdad? Pero cuando David se da cuenta de esto, lo que hace es que le da toda la gloria a Dios y dice, el Señor ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí como brecha de aguas. No dijo, bueno, qué bueno soy. Al fin pude volver a poner en práctica mi experiencia de guerrero. Le dio la gloria a Dios. Las fuerzas de David posiblemente no estaban preparadas para esta batalla, pero el recién establecido rey sabía que la fuerza de Dios le iba a acompañar porque él ya se lo había prometido. Por supuesto, los filisteos no se quedaron tranquilos con eso, no desistieron tan fácilmente. Así que una vez más se reúnen y vuelven a subir para pelear en contra de Israel. Y entonces David dice, bueno, ya los vencí una vez, así que ya ellos saben a qué se atienen, yo tengo las fuerzas y les voy a demostrar otra vez quién es David. No, David vuelve a consultar al Señor. Pero en esta ocasión Dios no solamente le contesta, sino además le da la estrategia de batalla. Le dice en detalle cómo es que él debe atacar a los filisteos. Y David cumple al pie de la letra cada una de las instrucciones que Dios le dio. Y al parecer, la derrota de los filisteos fue total, al extremo de que tuvieron que replegarse a
a su tierra, a su territorio. Muy bien, ya casi finalizando. ¿Por dónde se rompe una cadena, mis hermanos? Una cadena se va a romper por el más débil de sus eslabones, ¿verdad? Y aquí quiero comentar algo. Llama la atención cómo la actitud de sumisión, la actitud de consulta, la actitud de obediencia llevó a David a desarrollar un reino fuerte. Pero de alguna manera resulta irónico que David tuviera tanto éxito en gobernar a una nación, pero que fracasara en gobernar a su familia. Mi intención acá no es señalar a David por sus errores. Lo que yo quiero hacer es llevarlo a usted a que piense de que usted debe depender totalmente de Dios. Su dependencia de Dios debe ser total. Muchos pensamos que sí dependemos de Dios. El problema, como le sucedió a David, es que hay cosas pequeñas en las que damos por sentado que tenemos el control y creemos que no es necesario consultarle a Dios. Ojalá nosotros tuviéramos la actitud de consultarle todo a Dios. Si nosotros le consultáramos a Dios, bueno, Dios mío, hoy es tal hora y necesito llegar a mi trabajo más temprano, recomiéndame, Padre, por dónde debo llegar, ¿verdad? Son cosas pequeñas. ¿A qué horas me debo levantar para poder estar a tiempo? ¿Qué ropa he de vestir? Esto, por supuesto, estoy llevando a los extremos. Pero hay muchas cosas en las que nosotros damos por sentado que nosotros podemos tener el control y nos olvidamos de depender de Dios. Y entonces viene el fracaso, viene el problema y muchas veces todavía tenemos el descaro de preguntar, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? La respuesta es obvia, mi hermano. No dependió de Dios. Estamos viviendo en una época, no solamente por el tema de las elecciones, estamos viviendo en una época que de veras nos pone en qué pensar. Una época en la que no podemos siquiera confiar de nuestros amigos, porque pareciera haber una carrera allí en el mundo entre la gente que conocemos, una carrera por obtener cada vez más cosas para superar a los demás y para poder subir en ese escalón de la sociedad. ¿Qué lección entonces debemos tomar con esto? La lección sigue siendo la misma. Debemos establecer una relación de dependencia con Dios que nos permita confiar y depender en su guía. Pero yo le voy a advertir algo, el proceso puede ser doloroso, ¿verdad? Porque Dios necesita sacarnos nuestro orgullo, necesita sacarnos nuestra dependencia, necesita sacarnos de nosotros el pensar que somos autosuficientes. Pero al final, por muy duro que parezca, tenga presente que Dios no está queriendo lastimarlo. Dios lo que quiere es perfeccionarlo. Y Él, en su gloria y en su misericordia, lo va a hacer. Todos tenemos problemas. ¿Quién no? Me llamó la atención y no nos pusimos de acuerdo que desde que el servicio empezó diciendo, algunos venimos cargados, algunos tenemos algo que nos está lastimando, tenemos un problema con el que no podemos. Y luego el director de alabanza hacía la pregunta, ¿cómo están hoy? Y yo también lanzo la pregunta a cada uno de ustedes, ¿cómo está hoy? ¿Sigue cargado con sus problemas o está dependiendo de Dios? Quiero pedirle que incline su cabeza, por favor. Y ahí, como está en esa actitud de oración, usted piense
si la cosa está fluyendo fácil o el problema cada vez se vuelve más complicado. Puede ser que su problema hoy sea muy grave. Puede ser que usted sienta que la batalla está perdida. Déjeme decirle dos cosas. La primera, qué bueno. Qué bueno, porque entonces ahora usted es susceptible de depender más de Dios. Qué bueno, porque ahora usted puede entender que Dios está ahí para ayudarle. Porque puede entender que no hay necesidad que usted pueda tener la cual Dios no pueda suplir. No hay circunstancia en que estemos viviendo que Él no sea capaz de comprender y atenderla no solo con eficacia, sino también con eficiencia. Y la segunda cosa que quiero decirle es que la victoria, mi hermano, está asegurada. Y está asegurada no por lo que usted puede hacer, está asegurada por lo que Dios puede hacer en su vida. Si usted tiene un problema serio, si usted no sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, yo quiero invitarlo, voy a hacer una corta oración y quiero invitarlo para que usted repita estas palabras conmigo. Señor que estás en los cielos, tú escuchas mi clamor. Tú, Señor, eres mi canción. Y aunque la noche parezca estar muy oscura, tu luz brillará mucho más. Gracias, Señor, porque mi debilidad no escapa a tu atención, porque tú eres mi salvación, porque tú eres mi fuerza. Y al final de la jornada, yo sé que tú me darás la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.